Nuevamente, por M. Rubio. Capítulo 1. Nuevamente. Sentada a la misma sombra, debajo del mismo árbol, como todos los días, durante mucho tiempo, allí estaba ella otra vez. Como siempre, su padre le había pedido que no molestara a los huéspedes del hotel. Ellos solían ir y venir sin darse cuenta de su presencia, como si ella no existiera. De hecho, eso nunca la hizo sentirse triste. La mayoría de los huéspedes parecían estar siempre enojados, demasiado serios, y ella era muy feliz. A veces tenía la oportunidad de jugar con otros niños, siempre con mucho cuidado para no molestar a los padres como solía pedirle papá. Eran días divertidos y ella les hablaba mucho, jugando a las escondidas, enterándose sobre las escuelas, porque nunca iba, incluso con sus 10 años. Papá le decía que la escuela estaba muy lejos y que él y mamá podían enseñarle todo lo que necesitaba saber. Capítulo 2. La escuela. No siempre ha sido así. Podía recordar algunos días en la escuela. Su maestra era una bella mujer rubia de ojos azules, también llamada Sophie. Ella siempre hablaba suavemente, casi susurrando. Muy educada, solía cuidar a los niños con mucho amor, como si fuera su ángel guardián. Todas las mañanas, mamá peinaba el cabello dorado y ondulado de Sophie antes de ir a la escuela. Estos eran momentos mágicos cuando su madre estaba feliz cuidándola. La escuela no estaba lejos de casa, por lo que solían caminar las dos por un camino florecido en medio de un campo lleno de árboles. Sophie siempre estaba feliz, caminando, a veces saltando, observando los pájaros en los árboles, recogiendo flores en el camino para dárselas a la maestra. Su maestra solía tomar las flores y ponerlas en un jarrón. Con el tiempo, Sophie se dio cuenta de que la felicidad al recibirlas se estaba convirtiendo en una emoción inexplicable que comenzó a hacerla llorar. Sophie pensó, cuando esto comenzó a suceder, que se debía a tanta felicidad, tanta bondad, tanta emoción, y continuó llevándole las flores, incluso cuando las lágrimas comenzaron a parecerse a las de la tristeza. Mamá y papá también empezaron a parecer preocupados, riendo menos a cada día, siempre a su lado, pidiéndole que no se alejara de ellos ni por un momento. Personas desconocidas llegando a la ciudad, extraños intentando hablar con ella y los otros niños preguntándoles sobre su forma de vida hasta que comenzaron a interrumpir las clases a menudo. Sophie no entendió lo que estaba pasando, pero mamá y papá le dijeron que no se preocupara. Capítulo 3. Mudanza al hotel. La vida estaba cambiando
inesperadamente. Ellos serían responsables de la limpieza, la cocina, el mantenimiento del hotel y también de la siembra. Había muchos árboles frutales y todos los vegetales a ser consumidos por los huéspedes del hotel deberían ser producidos allí. La mudanza no fue demasiado difícil, ya que solo ropas y las cosas más importantes, como los documentos, deberían ser llevadas. Mamá, claro, se había llevado todas sus joyas familiares que Sophie siempre amó. A veces mamá se veía mirándolas, experimentando con ellas y explicando sus orígenes a Sophie. El collar de perlas de 3 hilos era originalmente de la abuela. Había sido el regalo de bodas de mamá. También había muchos anillos de oro, pulseras y relojes para hombres y mujeres. Sin embargo, lo que hacía brillar sus ojos era ese viejo reloj de bolsillo. Sophie tenía la sensación de ver a su abuelo al observarlo. Solo se tomó una muñeca, pero la tristeza de Sophie al dejar los demás juguetes fue rápidamente olvidada, ya que tenía muchas cosas nuevas que hacer allí. Durante unos meses estuvieron solos y papá construyó una casa en el árbol, donde ella pasaba todo el día jugando con sus juguetes de madera hechos por él mismo. También se hizo un columpio en el árbol para ella cerca de la casa. Todo era perfecto. Capítulo 4. Primeros huéspedes. Todos ellos llegaron juntos. Había 5 familias y solo 4 habitaciones. Sophie pensó que algo debería estar mal, pero la organización de sus padres hizo una especie de magia, ya que al día siguiente todos parecían muy felices. Ahora 3 nuevos amigos estaban allí jugando con ella todo el día. Aaron era el más joven de ellos, solo tenía 4 años. Su hermana Elsa tenía 8 años y solía cuidarlo en todo momento. Jessica era su prima y tenía 6 años. Todos ellos eran muy amables y Sophie amaba su compañía. Efectivamente, todos sus juguetes eran compartidos, incluida la casa del árbol y el columpio. Sophie no recuerda cuánto tiempo estuvieron en el hotel, solo que esos días fueron muy felices. Todas las tardes las familias solían reunirse en la sala de estar. Por un lado, los padres solían hablar durante algunas horas acerca de cosas que los niños no lograban escuchar. Estas eran, en general, conversaciones muy serias. Mientras tanto, los niños mayores enseñaban a los más pequeños matemáticas, lenguaje, geografía, historia. Parecía una pequeña escuela y a Sophie siempre le gustaba asistir a estas clases. Con el tiempo se pudo observar una preocupación creciente durante las reuniones de adultos.
En cualquier caso, nada interfería en las clases de los niños y tampoco en el tiempo que pasaban felices jugando. La primera familia en irse fue la de Aaron y Elsa. Sophie estaba muy triste al ver a sus amigos marchándose del hotel, y su tristeza fue aumentando hasta que la última familia se fue. Ninguna familia los reemplazaría por mucho tiempo. Papá parecía cada vez más serio, cada vez más preocupado, y Sophie pensaba que él también debería estar triste al no tener amigos con quienes hablar cada tarde. Mamá le decía a Sophie que no se preocupara, que todo estaría bien. Capítulo 5. La fiebre. La soledad de los primeros días sin sus amigos fue reemplazada con dificultad por sus actividades diarias. Jugar todo el día, continuar las clases todas las tardes, le hizo no pensar demasiado en ellos. Hasta el día que él llegó. Era un gran perro negro y papá le dijo que debería haberse perdido de su familia. Sophie inmediatamente le dio algo de comer porque tenía hambre y también cuidadosamente lo bañó. Fue mágico cuando Sophie lo llamó Max y él respondió. Sin duda, su nombre era Max. Ahora, con su nuevo amigo de 4 patas, a todo momento a su lado, la soledad había sido completamente olvidada. Papá construyó una rampa de acceso para subir a la casa del árbol. Allí, ellos jugaban durante horas juntos. Además, cuando ella estaba jugando en el columpio del árbol, él se sentaba frente a ella, cuidando de cada movimiento, cuidándole a ella. A veces, ella se sentaba debajo del manzano, estudiando un poco, disfrutando de su sombra, y Max siempre estaba a su lado. Durante las clases, él siempre prestaba atención. Parecía estar también aprendiendo. Pasó algún tiempo, Sophie no sabía cuánto, hasta que comenzó a sentirse enferma. Era una inexplicable fiebre alta. Ella comenzó a sentirse muy incómoda, un dolor en todo el cuerpo. De hecho, no recordaba cómo había llegado al hospital. Probablemente fue una consecuencia de la fiebre alta. Pero ella estaba allí, sintiendo ese dolor, siendo observada por Max. Médicos y enfermeras cuidando de ella y demás personas a todo momento. Tenía mucha sed y la enfermera constantemente le daba un poco de agua mágica que apagaba su sed y gradualmente la hacía sentirse mejor. Cuando llegaron papá y mamá, ella ya se sentía mejor y todos juntos, incluyendo Max, comenzaron su camino de regreso a casa. Capítulo 6. El camino de regreso. De repente, ella ya estaba en casa. Solo podía recordar algunos destellos del camino de regreso,
Personas desconocidas parecían tristes y asustadas, como pidiendo ayuda. En algunos lugares, mucho lodo, sin luz para aclarar el camino, y papá y mamá diciéndole que no se preocupara. Aquí y allá, entre un dormitorio y otro, buscaba los ojos de Max, y allí estaban ellos, siempre que los necesitaba. Su amigo no la dejó sola ni en el hospital ni en el camino a casa. Durante uno de estos destellos tuvo la sensación de ver a su maestra. Ella parecía muy triste, como lo había estado en los últimos días de la escuela. Ahora les daba la mano a algunos niños, como cuidándolos amablemente, como solía hacer en aquellos días. Durante otro flash, tuvo la sensación de ver a sus amigos Aaron y Elsa. Fue increíble porque se veían muy tristes, lloraban, y Sophie no podía ver a sus padres cerca de ellos. Una inmensa tristeza llenó su corazón. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero papá y mamá nuevamente le dijeron que no se preocupara. No tenía idea de cuánto tiempo había de regreso, cuánto tiempo tardó, cuántas veces se despertó y volvió a quedarse dormida. Ella solo estaba segura de que papá, mamá y Max durante todo el camino estaban con ella. Sophie tampoco sabía cuánto tiempo había estado durmiendo después de llegar a casa. Probablemente por mucho tiempo, porque antes se sentía muy cansada y ahora esa sensación había desaparecido. Finalmente en casa. Capítulo 7. Asombroso. Sophie se despertó muy pronto en la mañana y lo que vio fue realmente increíble. El hotel parecía viejo y abandonado. Parecía como si hiciese mucho tiempo que hubiesen ido al hospital. Papá y mamá estaban trabajando duro para tenerlo todo arreglado de nuevo. Sin embargo, Sophie, acostumbrada a verlos trabajando, esta vez tenía la sensación de que estaban haciendo un esfuerzo extra para conseguirlo. Le pidieron que jugara fuera y no molestara a los huéspedes. ¿Qué huéspedes? Sophie pensó que deberían venir pronto y pasó mucho tiempo jugando con Max, sentada bajo el manzano, esperando que llegaran. Mirando alrededor, pensó que su padre tendría mucho trabajo en los próximos días. La huerta había sido completamente invadida por malezas. También la puerta de entrada y algunos muebles tuvieron que ser reparados. La casa del árbol probablemente sería limpiada y reparada más tarde. A la mañana siguiente, Sophie fue sorprendida por un equipo completo de mantenimiento y limpieza, haciendo un gran trabajo, tanto por dentro como por fuera. Ellos estaban extrañamente vestidos, como trabajadores de una gran empresa.
y ella trató de no molestar, jugando afuera todo el día con Max. Sophie pensó que cuanto antes pudieran terminar la limpieza y el mantenimiento del hotel y el jardín, antes también estaría lista su casa del árbol. Capítulo 8. Los nuevos dueños. Mamá y papá le explicaron que el hotel ya tenía nuevos dueños, pero que ella no se preocupase, ya que nada cambiaría sus vidas. Sophie estaba contenta con la noticia, ya que sus padres estaban muy felices últimamente, riéndose y jugando mucho con ella y con Max. Por supuesto, ellos también trabajaban, ayudando mucho en actividades de limpieza y mantenimiento, pero su propia vida no se había visto afectada. Ellos también eran una familia de 3 personas: el padre, la madre y un niño llamado Eli. Tenía 8 años. Los padres solían actuar como si ella no existiera, y Sophie intentó, como habían pedido papá y mamá, no molestarlos nunca. Pero Eli rápidamente se hizo amigo de ella y de Max. Eli solía ir a la escuela todas las mañanas, por lo que ella le pidió a papá tener sus clases en casa por la mañana en lugar de por las tardes, como hasta ahora, para que pudiera jugar con Eli cuando él regresara. Por supuesto, no entendía por qué tenía que continuar las clases en casa. A ella le gustaría ir a la escuela, tal vez encontrar a sus viejos amigos y a la maestra. Pero papá le dijo que no se preocupara. Así que todas las tardes jugaban en casa del árbol, en el columpio, jugaban a las escondidas los 3, Eli, Sophie y Max. Cuando llovía, solían refugiarse en la casa del árbol y durante mucho tiempo jugaban con sus juguetes de madera hechos por papá. A veces la lluvia invadía su refugio, pero nunca se enojaban. Por el contrario, lo encontraban divertido, demasiado divertido, y también cantaban muchas canciones. Capítulo 9. La pareja. Sophie siempre intentaba no molestar a los invitados, como le pedían papá y mamá todos los días. Como todos solían actuar como si ella no existiera, era mucho más fácil. Ella también solía actuar como si ellos no existieran. Solo jugar y hablar mucho con Eli y Max era suficiente. A veces otros niños se unían a ellos, pero nunca se quedaban mucho tiempo, hasta el día que llegó esa pareja. Sophie vio algo diferente en ellos. Fue divertido verlos venir envueltos en la luz del sol. Tuvo que cerrar y abrir los ojos 2 veces para definirlos. Eli todavía estaba en la escuela
y Sophie ya había tomado sus clases cuando la mujer se le acercó e intentó hablarle. Sophie se sobresaltó. Durante tanto tiempo, los únicos adultos que se acercaban y hablaban con ella eran solo mamá y papá. Durante 2 horas, donde estaba Sophie, esa mujer también, intentando hablarle. Era extraño e incómodo, porque no quería contestarle. Parecía una mujer amable y buena. Probablemente respondería si no tuviera miedo de molestarla. Ella era adulta. Papá dijo que no los molestara. De todos modos, trató de actuar como si esa mujer no estuviera allí. Solo hablaría con ella si papá lo autorizara. Tan pronto como llegó Eli, Sophie le comentó sobre esta extraña mujer y lo que había sucedido en la mañana. Eli explicó que no eran exactamente huéspedes, que sus padres los habían invitado al hotel debido a algunos eventos extraños. Eran expertos en algo que ella no entendía del todo, pero Sophie estaba más tranquila. No había razón para preocuparse. Capítulo 10. Invasión. Cuando esta pareja se iba, sucedió algo muy sorprendente. Papá le dijo que no saliera de casa hasta que él pudiera volver. Entonces, ella se quedó con Max a su lado, mirando por la ventana. Una multitud los seguía, tanta gente que Sophie no podía contarlos. A los primeros, ella no podía identificar muy bien, ya que estaban rodeados de una luz divertida. Otros, normales, parecían muy cansados. Sophie pensó que deberían haber estado caminando mucho tiempo. Por eso estaban tan cansados. Y todos ellos siguieron a la pareja. Entonces, mucha gente sucia de barro llegó y se quedaron fuera por mucho tiempo. Era asustador. En la multitud, Sophie pudo ver a algunas de aquellas personas desconocidas que habían venido a la ciudad hace mucho tiempo tratando de hablar con ella y los otros niños, preguntándoles sobre su forma de vida, a veces interrumpiendo las clases. Aquellas personas parecían malvadas y todos miraban hacia la ventana donde estaba Sophie como si la estuvieran buscando. Probablemente deberían ser la razón por la que los padres de Eli pidieron ayuda a la pareja. Ciertamente, este había sido el evento tan extraño mencionado por ellos. Llegó la noche y papá aún no había regresado, ni mamá. Capítulo 11. El día siguiente, Sophie todavía tenía miedo de aquellas personas acampadas afuera. De vez en cuando, algunos de ellos comenzaban a caminar y desaparecían en el camino
hasta que ya no se podía ver a nadie afuera. Sophie consideró salir, jugar un poco con Max y jugar y hablar con Eli. Pero le había prometido a papá no salir de casa y ella se quedó allí esperando. Estaba lloviendo mucho cuando Eli regresó de la escuela. Podía escuchar la tormenta con fuertes rayos. Sin duda, una buena oportunidad para jugar en la casa. Y Eli le dio la noticia. Sus padres decidieron enviarlo a un internado. Algo sobre no inventar historias. Nada que Sophie pudiera entender. Tal vez Eli estaba haciendo esto sin que ella lo supiera, porque nunca le había mentido. Hablaron durante horas y ella lo ayudó a preparar la maleta. Era una escuela católica, muy lejos, y ella estaba triste, preguntándose cuándo podrían volver a verse. Dejó de llover, pero Sophie todavía estaba esperando a papá y decidieron jugar un poco con Max en el comedor. Definitivamente no fue una buena idea, ya que terminó con un plato roto. Esta fue la primera vez que Sophie había roto algo y estaba muy avergonzada. Como se suponía que Eli debería viajar temprano en la mañana, decidieron dormir. Sophie estaba triste, preocupada por su padre, pero no estaba sola. Max estaba allí. Capítulo 12. ¿Por cuánto tiempo? Durante mucho tiempo, no sabía cuánto, se había quedado Sophie en casa, nunca salía a jugar, tratando de no molestar a los huéspedes ni a los padres de Eli. Max siempre a su lado. Pero papá tardaba mucho en regresar y cuando Mary llegó para quedarse allí por unos días, Sophie pensó que papá probablemente consideraría que era mejor que ella jugara afuera para no romper nada en la casa. Mary tenía 12 años y dejó a Sophie sorprendida por su modernismo y elegancia. Al ser un poco mayor, no le gustaba jugar a las escondidas. Le dijo a Sophie algo sobre tener miedo de ese tipo de broma. Así que pasaron muchas horas hablando en la casa del árbol. Los juguetes de madera le llamaron la atención. Se quedó observando durante mucho tiempo mientras Sophie jugaba. Durante la conversación, Mary le explicó a Sophie que probablemente ella había pasado mucho tiempo fuera de la escuela, ya que se estaban estudiando muchas cosas nuevas. De todos modos, lo que hizo que Sophie prestara más atención fue sobre historia. Le pareció sorprendente que tantas cosas hubieran sucedido en tan poco tiempo. Increíble pensar que una guerra había sucedido y terminado mientras ella y sus padres
estaban en el hotel. Probablemente esa fue la razón por la que se mudaron de la ciudad para quedarse allí por tanto tiempo. Sophie le explicó a Mary que papá volvería pronto y que seguramente él le enseñaría nuevos hechos históricos a su regreso, porque tendría la oportunidad de conocerlos. Capítulo 13. ¿Conocimiento transforma? Mary se fue, dándole un abrazo, pero la sensación que tuvo Sophie fue que le había dado más que eso. Ahora ya estaba jugando afuera todos los días junto con Max, tratando de no molestar a los invitados o los padres de Eli, pero algo dentro de ella había cambiado después de la estadía de Mary. Saber tantas cosas que habían sucedido mientras estaban en el hotel le dejó una sensación inexplicable. Ella comenzó a tratar de recordar lo que había sucedido en el pasado y hablando con Max, algunos destellos de eventos olvidados venían lentamente. Recordar aquel día cuando su maestra la escondió en el armario, diciéndole que no tuviera miedo y aconsejándole ir directamente a casa cuando aquellos hombres se fuesen, diciéndoles a papá y mamá lo que había sucedido en la escuela, le recordó el miedo. Una especie de miedo que ningún niño de 10 años jamás debería sentir. Los recuerdos la hacían sobresaltarse y se encontró explicando a Max en voz alta lo difícil que había sido estar segura de que no había nadie allí para decidir salir. Qué cansada estaba cuando llegó a casa sin aliento para hablar, tratando de contarles a papá y mamá lo que había sucedido en la escuela. Lloraba mucho y papá y mamá le decían que no se preocupara. Inmediatamente huyeron. La mudanza no fue demasiado difícil, ya que solo había que llevar la ropa y las cosas más importantes, como los documentos. Mamá, claro, se llevó todas sus joyas. Ahora Sophie recordaba lo agotada que estaba cuando llegaron al hotel. Caminar hacia allí fue muy fatigante. ¿Dónde estaría papá ahora? Estaba ansiosa por hablar sobre sus recuerdos con él. Capítulo 14. ¿Realmente ha vuelto Eli? Mientras papá y mamá tardaban mucho en regresar, Sophie comenzó a dormir mucho, siempre con su amigo Max a su lado, hasta el día en que se dio cuenta de una alegría diferente en la casa. Los padres de Eli estaban hablando alegremente, limpiando. La madre cantaba mientras cocinaba y Sophie pudo entender que Eli regresaba a casa. Una gran emoción llenó su corazón. Ella eligió su mejor vestido, se peinó
y salió con Max para esperar la llegada de Eli. No tardó en llegar uno de estos autos modernos. Un hombre rubio, guapo, lo conducía y Sophie siguió esperando. Fue divertido ver la felicidad de los padres de Eli recibiendo a ese hombre. No era normal recibir un huésped de esa manera. Ella continuó esperando y Max se quedó a su lado. Algún tiempo después, aquel hombre volvió y comenzó a hablar con ella. Max saltó como si lo conociera y ella temía que eso lo molestara. Entonces el hombre le preguntó si ella no lo reconocía, que él era Eli. ¿Eli? ¿Cómo podía ser él Eli? Durante un rato, ella permaneció inmóvil, escuchando las novedades de Eli. Mirándolo fijamente y escuchando su forma de hablar, entendió que sí, que era él mismo. Efectivamente, estaba demasiado diferente y ella no podía explicarlo. Como en el pasado, pasaron muchas horas hablando en la casa del árbol. Capítulo 15. Los días venideros. Los siguientes días, Eli estaba en la casa del árbol todas las tardes para hablar durante horas. Sophie le contó sobre Mary, sobre su moda y conocimiento, los nuevos acontecimientos en la historia que ella le había explicado. Le comentó a Eli sobre la guerra y cómo había afectado a todo el mundo mientras ellos estaban a salvo en el hotel. Mientras hablaba, Eli le prestaba mucha atención. Él nunca la interrumpía. Era un amigo maravilloso y Sophie estaba muy feliz en tenerlo nuevamente cerca de ella. También le contó sobre su padre, la forma en que se fue y le dijo que se quedara en casa. Cómo lo obedeció y se quedó allí durante mucho tiempo hasta que llegó Mary. Max siempre estaba también escuchando lo que Eli y Sophie decían. Día a día, estas conversaciones hacían con que Sophie recordara cosas olvidadas. Unos días los recuerdos eran felices y otros llenaban su corazón de tristeza. Un día comenzó a llorar amargamente, recordando cómo su padre y su madre habían sido arrastrados por aquellas personas sucias de barro fuera de la casa. ¿Significaba eso que nunca volverían? ¿Que ella nunca los volvería a ver? Lloró muchas horas. Eli y Max solo podían quedarse allí, a su lado, tratando de consolarla sin éxito. Capítulo 16. Nuevamente. A medida que los recuerdos volvían, comenzó a ver
aquellas personas rodeadas de una luz extraña fuera de la casa. Eli le dijo que no se preocupara, porque tal vez esas personas podrían ayudarla a encontrar a papá y mamá. Muy esperanzada, trató de mantener la calma. Al día siguiente, aquella pareja estaba allí de nuevo. A Sophie le pareció muy extraño que estuvieran tan viejos. Continuando las conversaciones todas las tardes, sus recuerdos volvían uno por uno y comenzó a sentir aquella fiebre nuevamente. Era la misma fiebre alta inexplicable. Una vez más, comenzó a sentirse muy incómoda, con dolor en todo el cuerpo. Eli y Max estaban a su lado, tratando de hacerla sentirse mejor, pero ella solo empeoraba. Sophie solo deseaba que papá y mamá estuviesen allí para cuidarla. De repente estaba en el hospital. Médicos y enfermeras cuidándola en todo momento. La misma sed constante y una enfermera dándole aquella agua mágica. Max estaba a su lado, tal vez esperando que mejorara para que pudieran jugar juntos. Ahora, la enfermera hablaba con Sophie, contándole de una escuela donde podía aprender mucho. Después de unos días, sintiéndose mejor, Sophie solo esperaba que papá y mami llegaran, con la esperanza de que pudieran retomar el camino de vuelta a casa.